2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola a todos, bienvenidos. Soy Jason Calderón, hoy en el lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Perú y estos son los hechos. El expresidente Alan García, de 69 años, se ha suicidado este miércoles en Lima. El exmandatario fue trasladado a un hospital de la capital peruana después de dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al escándalo Odebrecht. El fallecimiento de Alan García fue confirmado por el presidente Martín Vizcarra a través de su cuenta de Twitter. Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García, envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Y este es el debate. ¿Qué significado tiene el trágico desenlace del expresidente Alan García en medio de la lucha contra la corrupción en Perú y en la región? ¿Por qué la justicia ha funcionado de manera distinta en los 12 países involucrados en el escándalo de Odebrecht? ¿En cuáles de estos países se han ejecutado más acciones judiciales como consecuencia de las investigaciones y por qué? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Perú está conmocionado. El expresidente Alan García ha muerto esta mañana en un hospital de Lima tras dispararse en la cabeza. El exmandatario atentó contra su vida cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Fuentes del partido aprista al que pertenecía García confirmaron que el 2 veces gobernante peruano murió mientras era operado en el hospital Casimiro Ulloa, a donde fue trasladado de urgencia por agentes de la policía. No aguantó la presión. Perú amaneció con los ánimos caldeados. A primera hora, la policía judicial cumplía con la orden de detención preliminar contra el expresidente Alan García por su presunta participación en casos de corrupción con la constructora Odebrecht. Sin embargo, los agentes no pudieron cumplir con el objetivo. Minutos antes de ingresar a la residencia, el exmandatario se encerró en su cuarto e intentó suicidarse. García se disparó en la cabeza, quedando en una situación de gravedad. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad lo trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores y fue ingresado de manera inmediata al área de trauma shock. Según testigos, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y varios representantes del partido aprista peruano. Minutos después de su ingreso, el abogado de García habló con los medios y denunció irregularidades en el proceso de detención. Si el fiscal se identifica, soy el señor fiscal Henry Alminábar, de la Fiscalía tal, doctor, vengo a llevar adelante una diligencia de allanamiento con detención preliminar. Usted tiene derecho a llamar a su abogado en estos momentos, tómese usted su tiempo, no pasa absolutamente nada de esto, el señor no se identifica, nunca le mostró ni le dijo la diligencia a la cual habían venido a desarrollar en su domicilio, a su domicilio. En consecuencia, lo que yo digo es que si se hubieran utilizado los protocolos usuales para este tipo de diligencias, sin arbitrariedades, sin engaños, sin pretendiendo sorprender, probablemente la situación hubiera sido distinta y hubiéramos podido evitar una tragedia como el día de hoy. El estado de salud del expresidente era grave. La situación del expresidente es delicada. En estos precisos momentos está siendo operado. Rogamos a Dios que le dé la fortaleza. Y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para revertir esta situación. Poco después, el director del hospital confirmó que el expresidente presentaba un disparo con orificio de entrada y salida. Adelantaban una operación para estabilizarlo y mantenerlo con vida. Pese a los esfuerzos de los médicos, casi 4 horas después de los hechos, el expresidente falleció. La justicia había ordenado la detención provisional por 10 días después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la justicia peruana, revelara que Luis Nava, secretario presidencial bajo su gobierno, y Miguel Atala recibieron $4 millones de la empresa para lograr el contrato de construcción de la línea 1 del Metro de Lima. García tenía desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, hecho que lo llevó a solicitar asilo en la Embajada de Uruguay, pero Montevideo rechazó su petición. Alan García tenía al menos 3 procesos judiciales que estaban cursando en su contra en relación con Odebrecht. El 31 de marzo de 2017, la Fiscalía abrió una investigación contra García
por el presunto tráfico de influencias, por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora para favorecer la adjudicación de 2 tramos del metro de Lima. El 10 de junio de 2018 se abre otro proceso contra el ex jefe de Estado. En esa oportunidad, la presunta financiación ilegal de Odebrecht a su campaña presidencial en 2016 fue el tema en cuestión. Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa, afirmó que García recibió $200.000. La justicia también investigaba el pago de $100.000 a García por una conferencia en Brasil. La Procuraduría señaló que fue un pago simulado y que los fondos salieron de la llamada Caja 2 de la multinacional. Con este contexto vamos a invitar a nuestros televidentes a responder en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la forma como ha operado la justicia en los distintos países involucrados en el escándalo Odebrecht? Pueden hacerlo bajo el hashtag #ZoomOdebrecht. Vamos a debatir este tema. Para ello saludamos a nuestros invitados. En Lima está con nosotros Gustavo Adriancén, exministro de Justicia y Derechos Humanos, exprocurador del Estado peruano. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, Jason. Quedo a tus atentas órdenes. En Washington también está con nosotros Miguel Vivanco, es corresponsal del diario El Comercio de Perú en Washington. Bienvenido. Saludos y aquí estamos para responder todas las preguntas. Y empiezo preguntándole al señor Adriancén. En pleno proceso de lucha contra la corrupción, Perú es sacudido por una noticia trágica, el suicidio del expresidente Alan García. Creo que nadie se hubiera podido imaginar este desenlace. En este momento, los sectores políticos, todos, aún los de gobierno a los que Alan García hacía oposición, están tristes, manifiestan sus condolencias. ¿Cómo recibe el Perú el suicidio de quien fue su presidente 2 veces? Jason, en realidad el sentimiento es un sentimiento de consternación. Esta es una hora en la que hay que solidarizarse con los deudos y con los militantes del Partido Aprista por la lamentable pérdida de su líder. En el lugar donde falleció, en la clínica, alrededor de la clínica, hay decenas de periodistas. Miguel Vivanco, ustedes esta mañana se despiertan con la noticia de un expresidente que se dispara cuando va a ser capturado y hacia el mediodía ya la noticia es que ha fallecido. ¿Cómo ha sido el ajetreo periodístico esta mañana también, por ejemplo, en el diario El Comercio, para reportar esta quizá una de las noticias más importantes en la última década en el país? Bueno, yo creo que habría que dividir, los hechos se ocurrieron en Lima, pero aquí en Washington las llamadas empezaron a ser insistentes y recurrentes, y se hablaba ya de un fallecimiento a eso de las 8 de la mañana, que empezaron a circular aquí en Washington, yo no sé si en el Perú, pero en Washington empezaron a circular incluso imágenes de la tomografía. Yo evidentemente entonces vimos que la gravedad del tema era pues bastante seria, y ya con el correr de las horas pues esto se confirmó, y durante toda la mañana y parte ya de la tarde hemos tenido intercambio de opiniones con colegas de las agencias y también con corresponsales, en el cual buscaban siempre la ampliación, porque no nos olvidemos que el caso Odebrecht se inicia aquí en Estados Unidos. Entonces hay una implicancia, aunque no directa, pero tiene que ver, y bueno, el tema es lamentable en el plano humano, y como dijo el exministro, pues solidarios con el dolor de la familia, y bueno, es un acto de dolor para el país, porque es un presidente, un expresidente que en 2 ocasiones dirigió nuestra nación, ¿no? Aquí en NTN 24 también tuvimos transmisión ininterrumpida sobre lo que ocurría. Los periodistas internacionales no podíamos creer lo que estaba pasando. Pero vamos a dar un paso más allá del duelo que en este momento está viviendo el país para evaluar qué pudo haber motivado al expresidente Alan García a quitarse la vida. Y quiero preguntárselo, señor Adriancén, sinceramente, ¿usted cree que el señor García prefirió pasar a la historia como quien fue el presidente peruano en 2 oportunidades y no como un mandatario que la justicia llevaría a la cárcel? Mira, es una pregunta sumamente difícil de responder, Jason.
habría que haber estado en los momentos terminales en la mente del expresidente García. Sin embargo, lo que sí puedo manifestar es que fue un momento, presumo yo, de una presión muy grande. El presidente García tuvo que enfrentar, en primer lugar, a las investigaciones que ustedes han referido al momento de empezar el programa. Las investigaciones sobre el Metro de Lima daban cuenta que personas muy cercanas al expresidente Alan García, me refiero al viceministro Cuba, a Luyo, habrían estado comprometidos en el pago de sobornos. Por otro lado, también se habría revelado ya que políticos muy cercanos al presidente García habrían recibido hasta $200.000 para el financiamiento de la campaña del año 2006. Y por último, se le había también comprometido con hasta un pago de sobornos de $4 millones que habría percibido su secretario personal. Y si a todo lo dicho le agregamos unas conferencias por las que el señor García habría cobrado $100.000, creo yo que ya habían indicios suficientes que fueron los que finalmente condujeron a la Fiscalía y al Poder Judicial a solicitar en la mañana de hoy, como ha sido de público conocimiento, su detención preliminar. Creo que todos estos elementos, unidos al estado de presión que pudo haber sentido un presidente que por primera vez era investigado de manera tan acuciosa por el sistema de administración de justicia, pudieron llevarlo, esta es una hipótesis, a tomar una decisión tan lamentable como la que hoy día es de conocimiento público. ¿Usted qué opina, señor Vivanco, en Washington? Bueno, yo considero que hay que dividir esta situación en tres campos distintos. El primero es el personal, como ya lo hemos dicho todos, y creo que se coincide en el dolor y en el drama humano. Pero también creo que hay que ver el tema político. Esto ocurre en un momento muy preocupante de la política peruana, donde se han dado una serie de hechos, de denuncias de corrupción y donde han empezado a haber cambios y sugerencias de cambios en la Constitución después de un referéndum en el cual ya no va a haber reelección. Estamos camino hacia el bicentenario y tenemos presidentes presos, presidentes que están con pedido de extradición. Ahora se suicida un presidente. Entonces el ambiente político es altamente preocupante, no por lo que está ocurriendo hoy día, sino por las consecuencias y por lo que viene a futuro. Eso es preocupante. Esa es una de las inquietudes que aquí en Washington han empezado a surgir, no tanto por pensar en un liderazgo clásico de América Latina, sino en manos de quién va a quedar la conducción del país, porque también hay que recordar que el expresidente Alan García no hizo mucho énfasis en formar nuevos cuadros para que lo reemplacen. Entonces, partidos políticos debilitados, no tenemos líderes a la vista que puedan asumir la conducción del país en poco más de 2 años. Entonces, la situación sí es preocupante, más allá de lo que significa la investigación del caso Odebrecht. Ahora, exministro Adrián Sen, ya el señor Alan García había tenido que soportar bastantes escándalos por cuenta de las acusaciones y recientemente había pedido asilo en la embajada de Uruguay en Lima. Había hecho intentos y le quiero preguntar en particular para los peruanos, ¿era un evasor de la justicia o era un perseguido político, como él mismo lo decía? Mira, Jason, yo fui uno de los primeros en mostrar su indignación ante aquella declaración que hizo el expresidente García cuando se declaró un perseguido político. Lo dijimos en su momento y hay que repetirlo ahora, en el Perú no hay persecución política. Lo que ha ocurrido es que hay una justicia que está trabajando de una manera mucho más acuciosa, mucho más efectiva. Y habría que decirlo también, yo considero que uno de los elementos fundamentales para solicitar la detención preventiva que el día de hoy, en la mañana, iba a producirse, tenía que ver precisamente con esta conducta del expresidente García de obstruir a la justicia. Por un lado está el hecho cierto y por todos conocido del pedido de asilo a Uruguay que fue denegado. Está también aquella célebre declaración que él en su momento dio respecto de que tenía
agentes dentro del equipo especial de investigación de la Fiscalía. Y por último están también aquellas denuncias que habrían interpuesto a través de sus abogados defensores en contra de la Fiscalía que precisamente lo está investigando. Si a este elemento, obstrucción a la justicia, le agregamos el elemento de peligro de fuga, que tenía que ver con su falta de arraigo sólido en nuestro país, y por otro lado le agregamos la prognosis de la pena, que iba a recibir una pena francamente alta en número de años de condena, todos esos elementos, presumo yo, habrían servido para que la Fiscalía en la mañana de hoy haya llevado a cabo esta diligencia de detención preliminar que finalmente terminó en este hecho tan lamentable. Miguel Vivanco, corresponsal del diario El Comercio de Perú en Washington, ¿qué era lo que se venía en las próximas horas? ¿Qué era lo que se estaba contando en los pasillos en el Perú de la Fiscalía sobre lo que podía pasarle a Alan García en las próximas horas? Bueno, desde el domingo ya existía el rumor bastante fuerte que iba a tener este orden de arresto. Esto entre el domingo y el lunes empezó un poco a consolidarse, y las versiones que teníamos era de que había que estar atento para las repercusiones que podían suceder. Y esto, la verdad que nos ha tomado de sorpresa el final, el desenlace final, pero obviamente esto era algo que se veía venir. O sea, esto era, al margen que algunas personas lo califiquen como que ha sido una persecución de la prensa o persecución de la Fiscalía, no, esto se veía venir y ya debió ocurrir con mayor antelación, pero las cosas se dilataron y obviamente, como dije, pues nadie pensaba este final trágico, ¿no? Pero ya se venía a venir. Y de acuerdo a cómo está actuando la Fiscalía, exministro Gustavo Adriancén, exministro de Justicia, ¿usted cree que esta orden de detención preventiva tenía suficiente sustento? Se lo pregunto porque hay quienes dicen que los fiscales Domingo Pérez o Richard Concepción Carguancho están dictando medidas de prisión preventiva a todo el mundo en medio de la investigación, casi que con una página de justificación, como decía el abogado de Alan García en una declaración que escuchamos. En realidad, Jason, el uso de las figuras de la detención preliminar y de la prisión preventiva viene siendo actualmente sumamente cuestionado en el Perú. Sin embargo, detractores por un lado y quienes se manifiestan a favor siguen enfrascados en un debate que creo yo lo único que está provocando es entrampar las investigaciones. Mire usted, por un lado hay quienes dicen que el derecho a la libertad es un derecho supremo y que la detención preliminar o prisión preventiva deben ser la última razón, el extremo máximo. Sin embargo, hemos tenido experiencias sumamente desagradables con ciudadanos también involucrados dentro de serias investigaciones que tenían simples impedimentos de salida del país y a pesar de esos mandatos de impedimento de salida del país han logrado fugar. Estas fugas francamente ofenden la conciencia cívica nacional toda vez que vemos que huyen al extranjero con el propósito de evadir la justicia y conseguir su impunidad. Frente a esta realidad que también resulta innegable, es que el Ministerio Público, para asegurar la concurrencia de los investigados en proceso y para realizar diligencias sumamente urgentes que permitirían cerrar su teoría de caso, es que dictan estas detenciones preliminares y estas prisiones preventivas. En opinión de muchos, en algunos casos, el que habla también ha considerado que podríamos estar frente a excesos. Sin embargo, nuestra realidad nos hace saber que estas medidas extremas en algunas ocasiones están francamente justificadas. El caso del presidente García, como lo dijo el panelista que me acompaña ahora mismo, ya se venía diciendo desde el día lunes. Hoy día ya se sabe que efectivamente el Ministerio Público hizo la solicitud de detención preliminar al juzgado el día lunes. Ayer martes por la noche habría sido aprobada y hoy día por la mañana se estaba llevando a cabo. Lamentablemente ocurrieron los sucesos que ya conocemos. Muchas personas se han atrevido en tempranas horas de la mañana a pensar que después de esta detención preliminar, que tiene un periodo máximo de 10 días en el Perú, la Fiscalía iba a pedir la prisión preventiva hasta por el plazo de 36 meses, que es lo que permite la ley.
Un caso similar, Jason, es el que está viviéndose ahora mismo con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que tenía audiencia en la mañana de hoy, pero que al encontrarse mal de salud ha sido internado también en una clínica local por un padecimiento cardíaco. Pero a Kuczynski se le dictó y actualmente está en vigencia la detención preliminar. Inmediatamente después el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva hasta por 36 meses. Y es que usted ha tocado un punto clave, porque García es el cuarto expresidente vinculado directamente con el escándalo de Odebrecht. Vamos a analizar qué está pasando con la política en el Perú al regreso de la siguiente pausa. Vamos a hacer una pausa por compromisos comerciales. Nosotros ya regresamos. Ustedes sigan opinando en nuestras redes sociales y en nuestro Twitter. Alan García era el hombre fuerte del partido APRA de Perú. Se convirtió en 1985 en el segundo presidente peruano desde el retorno de la democracia y gobernó el país una vez más en la década de los 2000. García quedó involucrado en un caso de corrupción con el gigante brasileño Odebrecht y se suicidó a los 69 años de edad cuando iba a ser arrestado. Alan Gabriel García Pérez, expresidente de Perú, abogado, orador y político de ese país. Nació el 23 de mayo de 1949. García fue presidente en 2 mandatos no consecutivos, el primero de 1985 a 1990 y el segundo del 2006 al 2011. Antes de llegar a la presidencia fue diputado y senador. Como miembro del partido aprista, fue instruido por el fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo uno de sus pupilos predilectos. Ocupó diversos cargos partidarios, entre ellos el de presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Desde sus comienzos se caracterizó por su oratoria. Marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1985, en donde ganó en primera vuelta. Esta primera gestión del gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la historia del país, con una insólita hiperinflación, un recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que repercutió en un gran descontento social. Alan García se postuló nuevamente en el año 2001, sin embargo fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno fue el líder de la oposición. Triunfó finalmente en las elecciones del 2006 al derrotar a Ollanta Humala en segunda vuelta. Su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos económicos, la reestructuración de las relaciones diplomáticas, sin embargo también fue acusado de actos de corrupción. Alan García fue esposo de la cordobesa María del Pilar Nores, hija de quien fue gobernador federal de la provincia de Córdoba en Argentina. Alan García, padre de 4 hijos, Josefina García Nores, Gabriela García Nores, Luciana Victoria García Nores y Alan Raúl Simón García Nores. El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente García, así también contra su exsecretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos. La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, quien investigaba al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht. Hoy miércoles 17 de abril del 2019, Alan García se disparó en la cabeza cuando los oficiales de policía se preparaban para arrestarlo preliminarmente por asuntos relacionados con el escándalo de Odebrecht. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien confirmó su muerte. Alan García no era el único expresidente peruano en problemas con la justicia por el escándalo de Odebrecht. Más recientemente fue Pedro Pablo Kuczynski el que fue procesado. A PPK el Poder Público lo investiga por presuntos delitos de corrupción. Los tribunales le adelantan un proceso por lavado de activos por supuestamente favorecer la asignación de una obra vial a Odebrecht cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Y justamente Alejandro Toledo también fue salpicado dentro de este proceso. Al expresidente la Fiscalía lo acusa de haber recibido $20 millones para favorecer la asignación de 2 tramos de la vía interoceánica. Toledo es hoy prófugo de la justicia. Otro ex jefe de Estado involucrado es Ollanta Humala. Él y su esposa Nadine Heredia estuvieron en prisión por cerca de 9 meses acusados de haber recibido financiación de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011. Humala habría recibido $3 millones de la constructora
brasileña. Y le pregunto a Miguel Vivanco, corresponsal del diario El Comercio de Perú en Washington, si algo queda claro con estos 4 expresidentes además investigados, es que la constructora brasileña Odebrecht y sus sobornos lograron no solamente un tsunami político en el Perú, sino también socavar la democracia del país. En este momento pareciera que no se salva ningún partido, ningún sector político de estar salpicado de corrupción. Y esa es una preocupación porque el impacto de lo que está ocurriendo en el Perú llega hasta Washington y está comprometiendo la visión en el mediano plazo de lo que está pasando en la región. No es casual que estas acusaciones de corrupción vengan de manera escalonada. No es casual el nivel de infectación de malos jueces en el Poder Judicial. Y no es casual esta situación cuando detrás de todo este andamiaje de corrupción también tenemos el fenómeno del narcotráfico. Esa situación y sus repercusiones en la región están preocupando aquí en Washington. Y como decía en un inicio, no se ve unos cuadros políticos, no importa el partido, o líderes políticos que puedan asumir un nuevo rol para conducir el país hacia buenos términos. Eso es preocupante para el sistema democrático. Ahí existen partidos debilitados, organizaciones débiles, y esa es una preocupación que tiene que corregirse en el corto plazo, porque las consecuencias podrían ser funestas. La corrupción y detrás de la corrupción el narcotráfico, creo que son 2 de los flagelos que podrían no solamente hacerle un gran daño al Perú, sino a la región en su conjunto. ¿Qué opina usted, exministro de Justicia, exprocurador Gustavo Adriancén? Jason, en realidad tengo que coincidir con el amigo Vivanco, toda vez que, mire, nosotros en el Perú tuvimos que soportar el régimen de Fujimori, un régimen que estuvo impregnado de actos de corrupción y de violación de derechos humanos. El año 2001, inmediatamente después que el régimen del Fujimorato cae, tenemos un breve periodo de transición con el gobierno del presidente Valentín Paniagua, ya fallecido, e inmediatamente después lo sucede Toledo, después García en el segundo gobierno, después Humala, finalmente PPK y actualmente Vizcarra. Estos gobiernos que yo he mencionado están todos comprometidos de una u otra manera con actos vinculados al caso Odebrecht. Es lamentable realmente que cuando los peruanos pensábamos que habíamos superado la corrupción del Fujimorato, nos hayamos dado cuenta hace un par de años que eso no ha sido así. Las campañas, algunas de estas, han estado manchadas con dinero proveniente de la corrupción. Obras públicas realizadas en diferentes gobiernos habrían estado también manchadas con el soborno, con el dinero ilícito. Todo esto nos hace pensar, y en esto coincido, insisto, con el señor Vivanco, en que ha habido una clase política gobernante en el Perú que lamentablemente ha defraudado la confianza de la ciudadanía. Es por eso que hoy día uno escucha en calles y plazas la necesidad de hacer una renovación integral. Fíjese usted, el presidente actual ha iniciado una reforma judicial y una reforma política. Yo considero que es imprescindible continuar en este esfuerzo, más allá del efecto desestabilizador que pueda generar el suceso ocurrido en la mañana de hoy. Tenemos que insistir los peruanos en ir más allá, en hacer una renovación de nuestra clase política y pensar, como lo hemos hecho siempre, que el Perú es una verdadera esperanza. No podemos permitir que la impunidad continúe y hay que seguir luchando contra la corrupción. Pero tampoco podemos dejar de tener en consideración que nuestro deber frente a las generaciones que han de venir es seguir haciendo que este Perú desarrolle. Hay que movilizar nuestra economía y hay que dirigirla hacia el bienestar que hemos vivido en los últimos 25 años. Señor Miguel Vivanco, si algo se empieza a generar en la región cuando la justicia peruana empieza a actuar, es que realmente las investigaciones por el caso Lavallato, por el caso Odebrecht en Perú, sí están rindiendo fruto, que la justicia en el Perú sí funciona. ¿Usted piensa que en este momento en el país
¿Es quizá una esperanza cómo está trabajando el órgano judicial? Correcto, yo creo que no solamente existen esperanzas, existen expectativas para que este panorama de corrupción termine, sea prácticamente superado. Pero creo que tampoco se puede ser ingenuo. Creo que hay bases o situaciones lamentablemente de corrupción que no han sido todavía tocadas. Y el caso Lavallato es el que está abriendo algunas puertas. Pero no nos olvidemos que Odebrecht y sus conexiones tienen todavía cosas por descubrir, y eso es lo preocupante, porque en la medida que empiecen a surgir cosas nuevas o aparezcan casos o personas nuevas, esto no va a terminar. Y entonces la visión hacia futuro, en el caso del Perú, la visión de progreso, desarrollo y consolidación como nación, y ya a punto de cumplir 200 años de independencia, es preocupante. Entonces creo que aquí es el momento de que todas las fuerzas políticas y las organizaciones tengan que encontrar un punto de encuentro para poder avanzar. Yo lamentablemente desde afuera veo que esto regionalmente se va a extender, esto lamentablemente no veo que termine, y creo que si no se toman las medidas correctas y si no hay la unión de los peruanos por sacar esto adelante, es decir, apoyar todas estas investigaciones, realmente el panorama se pone un poco nebuloso para el futuro de nuestro país. Señor Gustavo Adriancén, exministro de Justicia, abrieron ya pesquisa a los fiscales a cargo del allanamiento a la casa de Alan García sobre los procedimientos que incluso los abogados, la defensa del señor García, dicen no fueron los adecuados y se habría podido evitar esta tragedia. ¿Usted cree que en este momento, con esta tragedia que enluta al país, se podrían comprometer las investigaciones que vienen avanzando en esta forma tan acelerada? Jason, si me permites, quisiera sumar un aporte a la respuesta y a la pregunta anterior. Claro. Jason, mira, nosotros estamos convencidos que el sistema de administración de justicia, concretamente el Ministerio Público y el Poder Judicial, actualmente está haciendo más de lo que antes se hacía. Sin embargo, hay algunos como yo que creemos que aún ese esfuerzo sigue siendo insuficiente. No basta con las detenciones preliminares, no basta con las prisiones preventivas. Lo que necesitamos es que se oficialicen las acusaciones para que estos involucrados en los presuntos actos de corrupción vayan a juicio. Hasta el momento en el Perú no tenemos ningún condenado por el caso Lavallato, por el caso Odebrecht. Es imprescindible entonces que, a pesar de las dificultades que existen, el Ministerio Público concretamente acelere el proceso de investigación a efectos de que pueda formular oficialmente las denuncias que permitan llevar a estos procesados a juicio. Por otro lado, yo creo también, Jason, y en esto ya respondo a tu segunda pregunta, que tras los hechos conocidos, existiendo una víctima, un cadáver, un deceso, un ciudadano que ha muerto, en circunstancias tan singulares como la realización de una diligencia fiscal, es imprescindible abrir una investigación a efectos de poder determinar con precisión cuál ha sido el modo y circunstancias de la muerte en que se produjo el deceso y cuál es el nivel que eventualmente tuvieran de responsabilidad quienes fueron encargados de llevar adelante esta diligencia. A mí me parece un acto francamente saludable porque, como tú bien has indicado, Jason, los abogados del expresidente García estarían indicando que los actos por medio de los cuales se concretaba esta diligencia de detención preliminar habrían sido irregulares. Para descartar cualquier posibilidad y cualquier nivel de responsabilidad, lo más saludable es que se haga lo que ya se ha dispuesto, una investigación a efectos de determinar qué ocurrió realmente. Ahora, quiero preguntarle a Miguel Vivanco, corresponsal del diario El Comercio, desde Washington. En general, la región ha sido salpicada por los escándalos de la constructora brasileña Odebrecht y sus sobornos. Ha habido caso Brasil, ha habido caso Venezuela, ha habido caso Colombia. Sin embargo,
la justicia en estos países no parece haber sido igual de efectiva como lo está haciendo en el Perú. ¿Cuál es el análisis que usted hace al tomar el termómetro del escándalo que salpica por igual a todos nuestros países latinoamericanos, pero la forma como se está trabajando en diferentes países para esclarecer las acusaciones? Bueno, no nos olvidemos que Odebrecht estableció en el Perú, en Lima, una oficina donde estaba la caja número 2, es decir, yo creo que había toda una seguridad, entre comillas digo seguridad, para poder operar y de ahí distribuir los dineros para las coimas. Eso es un problema bastante serio. Y en segundo lugar también considero de que las implicancias con los otros países generan una preocupación que va más allá de lo meramente judicial. Creo que esto abarca mucho más porque le está dando directa o indirectamente aliento a aquellos pensamientos extremos, ya sea para aquellos gobiernos de extrema izquierda o para aquellos políticos que consideran que se debe actuar al margen de la ley para poder componer las cosas. Creo que esto es bastante preocupante cómo se maneja, y en el caso del Perú suele decirse, pero duele también, que fueron varios presidentes y varios gobiernos comprometidos. Que la justicia determine el grado de culpabilidad de cada quien va a ser otra cosa, pero en el Perú se instaló un sistema de corrupción que es doloroso, pero hay que admitirlo y hay que corregirlo. Eso tiene que denunciarse y juzgarse. En otros países, señor Gustavo Adriancén, mientras en el Perú hablamos de detenciones de expresidentes, pareciera haber un silencio de ultratumba. ¿Cómo es que funciona la justicia en unos países, las instituciones, y en otros no? ¿Qué pudiera estar pasando en el caso peruano diferente del caso argentino, del caso colombiano, del caso venezolano? Jason, fíjate, yo creo que un elemento fundamental de los logros que hasta el momento se han alcanzado en el caso Lavallato, Odebrecht aquí en el Perú, radica fundamentalmente en el auxilio que está recibiendo la justicia peruana vía cooperación internacional de la justicia brasilera. A mí me parece sustancial destacar esto último, y lo digo porque la justicia brasilera, si bien indicó al principio de la entrevista el señor Vivanco, el caso Odebrecht-Lavallato se inició en los Estados Unidos con la cooperación que se ha recibido de los Estados Unidos, también de Suiza. La Fiscalía brasilera ha logrado avanzar significativamente en este caso, ha logrado firmar acuerdos con Marcelo Odebrecht, con Barata y con otros altos funcionarios de la empresa Odebrecht, y ha empezado a obtener información muy valiosa. Por un lado, confesiones, y por otro lado también información proveniente, por ejemplo, de la caja número 2 ya mencionada, o incluso de los sistemas informáticos MyWebDays y también Drowsys, sistemas de contabilidad que estarían revelando cuáles fueron los movimientos económicos para el pago de sobornos que se hizo en toda la región. La proximidad del Ministerio Público, Fiscalía del Perú, con la Fiscalía brasilera ha permitido que se firme ya un acuerdo de colaboración con estos funcionarios y con la propia empresa Odebrecht, que en días próximos debería estar homologado, es decir, aprobado por la justicia peruana. No olvidemos que mucha de la información que se posee la tienen precisamente estos funcionarios que están en el Brasil. En consecuencia, se requiere la confesión de estos funcionarios a efectos de tener, por un lado, la confesión sincera y por otro lado, la documentación y la ruta que ha podido seguir el dinero en cada caso. Yo no sé si en otros países también se está haciendo uso de esta misma cooperación internacional. En todo caso, tengo que revelar, Jason, que en mi opinión este ha sido un elemento fundamental para el logro que hasta ahora se ha alcanzado. Seguimos opinando en redes sociales, invitándolos a ustedes a que participen respondiendo la pregunta ¿qué opina de la forma como ha operado la justicia en distintos países involucrados en el escándalo Odebrecht? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomOdebrecht. Y vamos a leer las opiniones de algunos de nuestros televidentes. Señor Don Nadie opina: Perú es el único país que ha demostrado que la justicia actúa seriamente contra los implicados en el caso Odebrecht. Un ejemplo único. También nos escribe
Elena y dice que definitivamente la colombiana es un verdadero fiasco. Camina por el carril izquierdo, protegiendo delincuentes y tapando escándalos como Odebrecht. También está Fidel López, opina, la separación de los poderes, sin embargo también la inercia por la ascensión del centro o la derecha en las diferentes presidencias regionales. Triste el caso de Venezuela, donde se evidencia que todos los poderes públicos están alineados, incluso la oposición cómplice. Hugo Tobar Marroquín comenta: lamento la tragedia originada en la muerte del expresidente Alan García. En Colombia es vergonzosa la inercia de la justicia. Nuestras instituciones están diseñadas para la impunidad a favor de funcionarios con fuero. Seguimos en el programa Zoom a la noticia hablando del fallecimiento del expresidente de Perú, Alan García, que tiene conmocionado a Perú y a América Latina. Nadie se esperaba esta noticia, se ha disparado en la cabeza ante su inminente detención por el escándalo del caso Odebrecht. También los expresidentes que están investigados están en líos con la justicia. Hay un caso en particular que empezó a preocupar y es el de Pedro Pablo Kuczynski, quien tenía audiencia este miércoles y ha sido internado en un hospital, posiblemente también por temas del corazón. Señor Miguel Vivanco, corresponsal del diario El Comercio, por lo visto va a ser una Semana Santa agitada de noticias en el Perú. ¿Cree usted que la salud, la vida incluso del propio PPK puede estar comprometida también en medio de estas investigaciones? Bueno, obviamente el mismo expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que él tiene un marcapaso, tiene un mal cardíaco y que él necesitaba venir a la Clínica Mayo y no se le dio el permiso. Entonces la situación médica, clínica de él es bastante preocupante. Y bueno, esperemos que esto pueda ser superado y esperemos que pronto podamos encontrar un rumbo real para salir de esta situación que es dolorosa para el país. Pero yo quiero aportar algo y sin salirme del tema, es el aporte de la prensa. No nos podemos olvidar que gracias al aporte de la prensa el caso Odebrecht, el caso Lavajato no ha caído. Y esperemos que no se culpe a la prensa ahora de un hecho fortuito, lamentable, como fue el suicidio del expresidente Alan García, ni mucho menos al Poder Judicial. Creo que esto responde a una serie de variables que en el camino estaremos encontrando las respuestas. ¿Qué opina el señor Gustavo Adriancén, exministro de Justicia y Derechos Humanos, exprocurador del Estado? Bueno, en efecto, yo creo que por un lado está la activa participación del sistema de administración de justicia, concretamente el Ministerio Público y del Poder Judicial. Por otro lado está esta valiosa labor que ha desarrollado la prensa libre, la prensa de investigación en el Perú, pero también tengo que agregar que es importante también la movilización ciudadana que ha surgido como consecuencia de estos actos de corrupción. La protesta social ha sido masiva, calles y plazas se han llenado de gente con el propósito de manifestar su rechazo, su repulsa a los actos de corrupción que hemos visto se descubrían uno tras otro. Fue así como cayó el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, fue así como se han venido evitando muchos de los actos que antes hubiesen permanecido en la impunidad. Creo yo que ha sido una suma de factores que no es más que el reflejo del hartazgo de una sociedad que ya estaba colmada de esta corrupción y de esta impunidad. Por eso veo con esperanza significativa que en los meses venideros nosotros podamos estar renovando íntegramente a nuestra clase política, cuando no nuestro sistema de administración de justicia también, de manera que finalmente logremos este ansiado paso de podernos encontrar como peruanos y mirar juntos hacia un mismo punto de desarrollo. Periodista Miguel Vivanco, ¿qué viene en las próximas horas para el Perú? Lo que corresponde por protocolo cuando muere un expresidente es duelo nacional, banderas a media asta, incluso honores militares y honores de un presidente. Pero ya la familia del señor García está rechazando esto. ¿Qué cree usted que viene en las próximas horas? Bueno, me pones en una situación bastante difícil porque el protocolo exige todo lo que tú dices. Es un expresidente que en 2 ocasiones lideró y condujo a la nación.
pero no sé en estos casos si a pedido de la familia o por la situación judicial aplique todo este protocolo. Pero lo cierto es que a nivel partidario sí sus correligionarios van a hacer toda una serie de ceremonias, y aquí en el exterior, principalmente aquí en Washington y en Nueva York, donde hay una presencia de apristas, van a hacer, creo, romerías. No nos olvidemos que el busto de Víctor Raúl Ayala-Latorre, el líder máximo del APRA, se encuentra en el hall de la OEA, y esperemos que en las próximas horas hayan manifestaciones de ese tipo, pero el protocolo en estas circunstancias, de la verdad que no sé cuál sería. De repente el exministro puede darnos unas luces mayores. Afortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero quiero agradecerle mucho a Gustavo Adriancén, exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, por habernos acompañado. Muy amable. Muchísimas gracias, Jason, a sus órdenes. También a Miguel Vivanco, corresponsal del diario El Comercio del Perú en Washington. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden, Jason. Hasta aquí Zoom a la noticia. Nos vemos en la próxima emisión con más temas de debate.